Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo espacio, este nuevo webinar que hacemos desde BN. Ya saben, recuperamos este espacio en el que nos gusta contar con las gestoras que tenemos en la plataforma, tenemos acceso a ellas y siempre creemos que tiene más valor que ellas directamente nos cuenten qué están haciendo, cómo invierten y cuál es su visión de lo que está pasando actualmente. Hoy les traemos una gestora solamente conocida, francesa, que se llama Carmignac. Tenemos más de 20 estrategias distintas en nuestra plataforma, una plataforma que, como saben, crece día a día. El fondo del que vamos a hablar hoy está disponible y bueno, hoy queríamos aprovechar sobre todo estos meses que están siendo bastante movidos, a pesar de que los mercados están en máximos y parece que no se ha roto nada, pero bueno, siempre están pasando cosas y qué mejor que un profesional que se dedica a la gestión de activos. Lo que está pasando, pues nos cuente un poco y nos guíe y sobre todo hoy vamos a hacer más hincapié más en lo que está pasando, el momento, cómo aprovecharlo, en lo importante que es la diversificación en un fondo, estar bien diversificados y que la tradicional diversificación, igual 60% renta variable, 40% renta fija, que era un fondo mixto, ya no sirve tanto, ¿no? Así que, sin más, vamos a saludar a Nicolás Ginás. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, Ah, encantado. Muchas gracias por contar con nosotros. nada, bienvenido, muchas gracias a vosotros también. Hemos colaborado varias veces con vosotros y, bueno, ya verán cómo explica de bien Nicolás y seguramente nos enteraremos muy bien de todo y nos quedaremos más tranquilos de lo que nos va a contar. Hacía un poco de hincapié en esta importancia de la diversificación, Nicolás, más que... Y me gustaría que antes de empezar el fondo, a explicar el fondo que nos traes hoy, que nos contaras un poco cómo vamos en el año, qué es lo más relevante y cómo veis un poco la actualidad. Y bueno, ya cuando nos hagas esa pequeña introducción, pues adelante con el fondo y te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Y la verdad es que permitirme, voy a ver si consigo compartir con vosotros la presentación. Hmm, Dime por favor si lo veis sí, a ver. Sí, bien, perfecto. Sí, sí, ¿vale? estupendo. Vale, a ver, la verdad es que el timing del webinar no ha podido ser más acertado porque, como tú decías en la introducción, estamos viviendo en un mundo tremendamente convulso y cambiante. Hoy parece que estamos de enhorabuena. Los mercados suben porque el presidente americano ha dicho que va a dejar de escoltar militarmente los buques que pasan por el estrecho de Hormuz y parece que eso el mercado lo está celebrando. El Brent y el West Texas están corrigiendo más de un 7%, las bolsas todas para arriba. Bueno, ya sabes que aquí vamos a salto de mata dependiendo de las declaraciones de uno y otro. Hoy nos ha tocado en verde, ya veremos lo que nos pasa las siguientes semanas. Pero hoy me gustaría hablaros de por qué en un mundo mucho más cambiante que el de hace unos años tiene sentido volver a pensar en cómo invertimos, ¿no? No se trata solo de elegir un activo, una región, sino de entender que el contexto ha cambiado y que si el entorno ha cambiado, pues la forma de construir una cartera también tiene que hacerlo. Y ese es precisamente el punto de partida del fondo del que más tarde vamos a hablar, ¿no? Em, para entender por qué hoy una estrategia multiactivo y activa cobra tanto sentido, yo creo que primero hay que entender el contexto. Y es evidente que no estamos en el mismo mundo que teníamos hace una década, ¿no? Y esa es la idea central de esta primera parte de la que os voy a hablar antes de entrar a profundizar en el fondo, que es hablar de un régimen de mercado en el que estamos invirtiendo. Em, el panorama de las inversiones ha cambiado considerablemente en los últimos años, ¿no? Hemos pasado de un mundo relativamente estable y predecible, con baja inflación, tipos de interés bajos, una volatilidad limitada, a un entorno mucho más fragmentado y mucho más incierto. Y esto no ha sido solo por un único evento, sino que hemos vivido una serie de shocks que han transformado los mercados y ahí englobamos la pandemia que vivimos a nivel mundial, el aumento de las tensiones geopolíticas prácticamente en todo el planeta, el regreso de la inflación, que hacía décadas que no la sufríamos, las subidas de tipos de interés más pronunciadas de las últimas décadas que vivimos allá por el año 22 y, sobre todo, el auge de la inteligencia artificial, que ahora está presente en prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? La conclusión ante todo esto es que la volatilidad del mercado ya no solo es más alta, sino que también es menos predecible. Y cuando la volatilidad es más alta y menos predecible, pues la gestión de una cartera no puede seguir siendo igual de estática que la teníamos antes.
Si tuviéramos que señalar un año que marcó un antes y un después, yo creo que fue o señalaría el año 22 como el año clave, ¿no? Ahí la inflación se disparó muy por encima de los objetivos de los bancos centrales y eso obligó a responder con subidas agresivas de tipos de interés. Eso, bueno, en el fondo puso fin a un largo periodo de política monetaria extremadamente acomodaticia y además nos dejó un mensaje muy claro, y es que los tipos de interés están ahora en niveles estructurales más altos que en el pasado. Pero aquí lo importante no es solo lo que ocurrió en el año 22 como tal, en esos 12 meses, ¿no? Sino lo que nos reveló. Porque para nosotros el 22 no fue una crisis puntual, sino el inicio de un cambio, digamos, más estructural. Detrás de ello hay tendencias de largo plazo que siguen transformando el panorama de la inversión y ahí nos podemos encontrar pues el fin o el fin de los vientos de cola para la globalización, el envejecimiento de la población y la presión fiscal, la fragmentación geopolítica, una transición energética con un componente claramente inflacionario, etcétera, etcétera. Por eso creemos que la inflación probablemente seguirá siendo más volátil y más persistente de lo que estamos acostumbrados a ver. Este cambio de régimen que os comento pues tiene una consecuencia muy práctica para el inversor y es que, como comentabas en tu introducción, la diversificación tradicional ya no funciona igual que antes. Históricamente, la renta fija ayudaba a proteger las carteras durante las caídas de la renta variable porque existía una correlación negativa entre acciones y bonos y esa relación fue durante muchos años una de las bases de las carteras clásicas, ¿no? Las que hemos conocido de toda la vida. Pero desde ese año 22 hemos visto que acciones y renta fija pueden caer al mismo tiempo, cosa que no habíamos vivido en el pasado. Y eso cambia mucho las reglas del juego. La renta fija ya no ofrece las mismas ventajas de diversificación que antes y, por tanto, la protección de la cartera se ha vuelto, si cabe, más compleja. Eh, yo diría que el año 22 fue un ejemplo clarísimo. Tanto renta fija como renta variable sufrieron caídas muy significativas y además en todo tipo de activo que pudiéramos considerar, ¿no? Por lo tanto, la conclusión que tenemos que sacar ahí es que la diversificación tradicional hoy es menos eficaz y hacen falta nuevas fuentes de diversificación, si lo queréis llamar así, ¿no? Entonces, ante un entorno así, muchos inversores han reaccionado buscando refugio en el efectivo, en el cash, ¿no? Y es comprensible porque el miedo es libre. En momentos de incertidumbre, pues la verdad es que el efectivo siempre te da esa cierta sensación de seguridad, ¿no? De no perder tus activos. El problema es que esa seguridad muchas veces es solo aparente. Está estudiado que a largo plazo el efectivo no es una buena forma de conservar valor. La inflación te va erosionando ese poder adquisitivo, los rendimientos reales del efectivo suelen ser bajos o incluso negativos si le quitamos el efecto de los impuestos, por ejemplo, y de hecho históricamente el efectivo rara vez ha generado rentabilidades reales positivas durante largos periodos, ¿no? Especialmente en entornos inflacionistas como el que parece que estamos viviendo ahora. Para nosotros es más para esos momentos puntuales en los que o puedes necesitar el dinero en el corto plazo o necesitas protegerte por la razón que sea, pero no es un activo que estructuralmente lo queramos tener a largo plazo en nuestras carteras, ¿no? Entonces, en otras palabras, dejar los ahorros parados en efectivo a veces puede parecer prudente, pero en términos reales supone una pérdida clarísima de valor. Y eso nos lleva a la pregunta lógica, ¿no? Es si ni la diversificación clásica basta por sí sola, ni el efectivo es la solución, ¿qué tiene que hacer el inversor en este caso, ¿no? Y para nosotros la respuesta es muy clara. Lo primero es seguir invertido, pero hay que hacerlo a través de una estrategia que sea multiactivo y flexible para adaptarse a los cambios. La inversión multiactivo es una buena respuesta al entorno en el que estamos viviendo ahora, pero no basta con tener varios activos en cartera y dejarlos ahí. En este entorno en el que nos estamos moviendo, la flexibilidad es fundamental, porque si la volatilidad es mayor y además es menos predecible, la cartera tiene que poder adaptarse a esos cambios. En Patrimoine, que es el fondo del que vamos a hablar hoy, precisamente ajustamos activamente la cartera a través de, yo os diría que tres tipos de activos clave. Uno es la renta variable, es decir, la exposición a riesgo que queramos tener. Dos es los tipos de interés a través de la gestión de la duración. Y el tercer motor de rentabilidad o de cobertura son las divisas. Entonces, trabajar activamente esas tres palancas nos permiten reducir el riesgo cuando el entorno se complica y aprovechar oportunidades cuando éstas aparecen. Esa es la lógica de la gestión activa que defendemos, que es no tener una cartera inmóvil, sino una cartera que pueda responder a las distintas condiciones cambiantes del mercado que además hemos sufrido a lo largo de estos últimos años, ¿no?
Y esa flexibilidad no es hecho teórico, ¿no? Algo que lo pongamos en un papel y que no lo podamos llevar a la práctica, ¿no? Es una cosa que hemos traducido en resultados. Desde septiembre del año 23 incorporamos un equipo nuevo a la gestión del fondo. El fondo tiene un histórico de 35 años y a lo largo de estos años los equipos de gestión han ido cambiando y adaptándose. Y en el año, en septiembre del 23, precisamente para adaptarnos a este entorno tan cambiante, tan volátil y tan distinto de lo que habíamos conocido, decidimos incorporar un equipo de gestión nuevo que sea capaz de dar este enfoque activo y que pudiera dar sus frutos. Lo que tenéis en pantalla es el resultado del fondo desde la llegada del nuevo equipo. El fondo acumula más de un 28% de rentabilidad frente a poco más del 20% de su índice de referencia, es decir, le hemos sacado 800 puntos básicos y además en lo que llevamos de año el fondo está por encima está en torno del 3,5% de rentabilidad. El índice no llega al 3, con un perfil de riesgo que además es infinitamente mejor que el que podíamos encontrar con cualquiera de los índices que pudiéramos invertir que se pegaran al fondo, ¿no? En nuestro caso, la máxima caída del fondo a lo largo de este tiempo, desde que está el nuevo equipo de gestión, ha sido un poco más del 5%, frente a casi el 10% que sufrió nuestro índice de referencia. Por lo tanto, aquí el mensaje es claro, conseguimos mucha mayor rentabilidad con un binomio rentabilidad-riesgo mucho más ajustado. Y esto es muy importante porque aquí no solo hablamos de rentabilidad, no solo hablamos de generar valor para nuestro patrimonio, sino también de una menor profundidad en las caídas y de una construcción de cartera mucho más robusta y apoyada además por contribuciones positivas de distintas clases de activos, ¿no? Eh, no creáis que esto ha ocurrido solo desde que hemos incorporado al nuevo equipo de gestión en el año 23. Como os decía antes, el fondo lleva funcionando desde el año 89, tiene una trayectoria larguísima, contamos con más de 35 años de histórico y eso significa que hemos pasado por todo tipo de contextos y de crisis, ¿no? Como estáis viendo ahí en pantalla, el fondo ya existía en la guerra del Golfo del 91, en la crisis de crédito del 94, cuando cayeron las Torres Gemelas, 11S, la crisis subprime más la crisis de deuda soberana en Europa del año 11 y 12, COVID, la última guerra de Ucrania, invasión de Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la diapositiva es muy potente porque ahí estáis viendo el resultado de la gestión en estos últimos más de 35 años, una rentabilidad cercana al 1000%, 928, frente al 635% de nuestro índice de referencia, es decir, casi un 50% más de rentabilidad. Por lo tanto, yo creo que aquí la idea o el mensaje es muy sencillo. El fondo no nace para un único entorno de mercado, sino para ser capaz de navegar y de protegernos en distintos entornos y en lo que vaya sucediendo, ¿no? ¿Y qué es lo que va sucediendo? Pues bueno, aquí es la gran pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Cuál es la combinación de fuerzas que está sosteniendo hoy el crecimiento y cuáles son los riesgos que puede alterar este equilibrio? Como decía Víctor, estamos con bolsas en máximos históricos, pero el panorama geopolítico y la volatilidad es enorme y sin embargo vemos que los mercados aguantan, ¿no? Bueno, aquí decir que la primera idea es que la economía, especialmente la americana o la norteamericana, sigue mostrando una resiliencia enorme. Nuestro equipo de gestión monitoriza muchos indicadores para medirlo. Eh, Ahí tenéis algunos ejemplos en pantalla, ¿no? En reservas en restaurantes, consumo de combustible para aviones, ventas en taquilla, evolución del crédito, quiebras, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos dicen estos indicadores? Bueno, pues que la actividad de consumo sigue resistiendo, que el mercado laboral permanece estable y que el crecimiento continúa en terreno positivo. Así que las condiciones crediticias de momento se están estabilizando. Dicho de otro modo, no vemos señales claras de una desaceleración brusca. La economía está siendo más resistente de lo que muchos esperaban y eso constituye un contexto favorable para los activos de riesgo, en este caso bolsas y en un segundo plano el crédito. Y aunque este patrón pues, es más claro en Estados Unidos, en la diapositiva también sugiere que en menor medida la resiliencia que hemos visto en Estados Unidos pues también se observa en parte en Europa. Eh, esta resiliencia de la que hablamos no aparece de la nada, no es porque sí. En el fondo está respaldada por políticas fiscales que están todavía activas.
los gobiernos siguen inyectando ayudas a sus economías. En Estados Unidos el estímulo fiscal sigue siendo las Big Beautiful Bills de Donald Trump. En Europa las medidas fiscales de Alemania, que siguen sosteniendo la economía, y en Japón con el nuevo gobierno, pues también contamos con un cierto apoyo fiscal, ¿no? Lo importante aquí es que, por una vez, la política fiscal aparece relativamente sincronizada entre las grandes regiones, ¿no? Entre Estados Unidos, Europa y Japón. Y eso debería seguir favoreciendo el crecimiento. Es decir, aunque la política monetaria ya no tenga el mismo papel de apoyo, o ese apoyo automático que parecía que tenía antes o hace unos años, la política fiscal sigue actuando como una red de seguridad para salvar la actividad. Entonces, ¿qué puede hacer tambalear esta situación de crecimiento, de estabilidad, de resiliencia? Bueno, pues en el fondo gran parte está, o el foco está puesto en el conflicto de Irán, ¿no? Lo primero es que el conflicto ha empujado al alza los precios de la energía y en este caso el petróleo, que se sitúa por encima. Fijaros que a pesar de la corrección que ha tenido hoy tanto el Brent como el West Texas, el Brent sigue por encima de los $100 por barril y hemos llegado, esta mañana estaba casi en 110. Así que aquí el impacto final va a depender de cuánto dure el conflicto. Pero la dirección es clara. Por un lado, tiene un efecto negativo sobre el crecimiento mundial, especialmente en regiones importadoras de petróleo, y ahí englobamos Europa y Asia principalmente, mientras que Estados Unidos es algo más resistente porque depende menos del petróleo de esa región. Y hay un segundo problema, que es el segundo efecto importante, que para nosotros es el quid de la cuestión, que es el aumento de la inflación. El alza de los precios de la energía presiona los precios al alza y eso puede terminar filtrándose o permeando al conjunto de la economía. Entonces, aquí veis ese doble efecto con cifras, ¿no? La primera es un impacto sobre el crecimiento. Nosotros hemos estimado en torno al menos 0,3 en Estados Unidos y en torno al menos 0,4 en la zona euro, junto con un impulso de la inflación alrededor del 2,2 y del 1,7 respectivamente. Así que si crecimiento e inflación se ven afectados a la vez, pues eso evidentemente va a tener consecuencias directas tanto para mercados como para los bancos centrales. De hecho, recordar que a comienzos del año el mercado esperaba que los distintos bancos centrales actuaran como apoyo para los activos financieros y que la política monetaria se volviera más flexible. Pero el conflicto, bueno, pues ha cambiado esas expectativas. El repunte de la energía y la persistencia de la inflación pues han obligado al mercado a revisar esas previsiones que teníamos a principios de año y hoy se descuentan bancos centrales menos acomodaticios, con bajadas de tipos pospuestas y en algunos casos se llega a hablar incluso por subidas de tipos o un retraso claro en la relajación monetaria, ¿no? Que es lo que estáis viendo ahí un poco en pantalla. Entonces, todo esto nos lleva a una lectura más, si queréis, más fina del crecimiento global, ¿no? Empezamos el año 26 con tres grandes motores que apuntaban al crecimiento y ahora, aunque la situación evidentemente sigue siendo sólida por los indicadores que hemos visto algo antes, es algo más frágil porque uno de esos motores, pues evidentemente ha perdido fuerza, ¿no? El primero era la política monetaria. Los bancos centrales iban a ser un apoyo clarísimo, pero el aumento de la inflación pues está limitando su capacidad de relajar las condiciones y por tanto la política monetaria ya no impulsa el crecimiento como se esperaba a principios de año. El segundo motor pues, sería la política fiscal, las ayudas del gobierno que aún siguen vigentes, aunque bueno, pues esa eficacia se puede ver parcialmente neutralizada por el aumento de la inflación y por el encarecimiento de la energía, que además reduce el poder adquisitivo de familias y empresas. Y además, una parte creciente de esas medidas fiscales podrían dejar de apoyar directamente el crecimiento para pasar a amortiguar los costes energéticos, por ejemplo, a través de subvenciones o de programas de ayuda. Por lo tanto, sigue ahí el apoyo fiscal, pero quizás en menor medida. Y el tercer motor, que es el más sólido, y ese sigue ahí, es la inversión en inteligencia artificial y en tecnología. Ahí seguimos viendo un gasto de capital elevadísimo, en algunos casos ingente, una demanda estructural muy potente y proyectos de infraestructuras que siguen en marcha, desde energía hasta centros de datos, ¿no? Por eso, pues dentro de estos tres motores, la inversión en IA sigue siendo hoy el motor de crecimiento fundamental y quizás más duradero. Y precisamente porque el mundo ha cambiado, pues también están cambiando las oportunidades, ¿no? No estamos diciendo que el entorno sea sencillo, sino que es un entorno más complejo, y que la oportunidad no está en simplificar demasiado la cartera, sino en construirla mejor. Si el crecimiento sigue ahí,
pero es más desigual. Si la inflación sigue siendo un factor de fondo y si los bancos centrales ya no son un apoyo automático, las oportunidades van a estar ahí, pero hay que ser mucho más selectivo, mucho más dinámico y mucho más flexible a la hora de capturarlas. Y aquí entramos en una de nuestras convicciones más claras, ¿no? Nosotros seguimos siendo extremadamente prudentes en cuanto a tipos de interés en la parte de renta fija. ¿Por qué? Pues porque la inflación no se explica solo por la energía. Una parte importante de la inflación es cierto que viene de la energía, pero tenemos otra parte muy importante que viene del sector servicios. Y para nosotros eso es crucial. Eh, Pensemos en algún ejemplo, que es lo que os he puesto ahí en pantalla, ¿no? Cosas cotidianas que hacemos, os iba a decir todos, bueno, yo menos en este caso, es el corte de pelo o una tintorería, son muy buenos ejemplos porque son servicios puros, es decir, sus precios dependen muy poco de las materias primas, dependen sobre todo de los salarios. Bueno, pues los precios de estos dos servicios han aumentado significativamente en los últimos años y sobre todo siguen muy por encima de los niveles previos a la pandemia. Y eso demuestra que la inflación subyacente es más persistente de lo que puede parecer a primera vista. Y si la inflación subyacente sigue siendo persistente, es lógico pensar que los bancos centrales van a seguir actuando con cautela y que los tipos podrían permanecer altos durante mucho más tiempo de lo que el mercado está descontando, ¿no? Por eso mantenemos una postura muy prudente respecto a la renta fija y a la duración. Ahora bien, que mantengamos cautela en la parte de tipos o en la renta fija no significa que tengamos una visión negativa sobre todos los activos de riesgo. De hecho, los mercados de renta variable se han mantenido razonablemente bien en este periódico en este periodo y como decía Víctor, seguimos ahora con máximos históricos en muchas de las bolsas, ¿no? Y la pregunta importante es, ¿qué es lo que está impulsando esta rentabilidad? Bueno, pues la respuesta obvia es los fundamentales. Desde principios de año, las previsiones de beneficios se han revisado al alza y, mientras tanto, los fundamentales han seguido mejorando, especialmente sobre todo en el sector tecnológico y en energía por razones obvias, ¿no? El MSCI ha revisado su beneficio en casi un más 5% desde el inicio del conflicto con Irán. Y eso ayuda a explicar por qué la renta variable ha aguantado tan bien. Y también además respalda nuestro enfoque, y es que seguimos siendo constructivos con la renta variable y con los activos de riesgo, pero de una forma, si queréis decirlo, mucho más selectiva. Buscamos crecimiento rentable y a un precio adecuado o razonable. Por eso, dentro de la renta variable, pues apostamos especialmente por empresas tecnológicas, que presentan alrededor del 30% de nuestra asignación a bolsa, y también por los mercados emergentes, que están en una situación que no tiene nada que ver con la que tenían en la década pasada. En cambio, en energía somos algo más prudentes porque ahí el crecimiento puede variar según lo que varíe el precio de la energía, del petróleo y de cómo evolucione el conflicto con Irán. Entonces, preferimos esa exposición más en el mercado de bonos, en el mercado de crédito y también a través de algunas divisas emergentes ligadas al sector de las materias primas, como pueden ser, por ejemplo, el dólar australiano o el real brasileño, que son economías muy vinculadas a la exportación de materias primas. Y esta es la traducción concreta de todo este análisis que hemos hecho en nuestra cartera, ¿no? Es una cartera que combina exposición a renta variable con un sesgo claro hacia tecnología e infraestructuras de inteligencia artificial, con protección y activos defensivos diversificadores. La exposición a renta variable ahora mismo ronda, como estáis viendo ahí en pantalla, en torno al 40%, más o menos. En renta fija y crédito, los motores se reparten entre estrategias de curva de tipos, deuda de mercados emergentes y el crédito. Y del lado de la gestión de riesgos, el fondo incorpora coberturas del crédito, como estáis viendo ahí, en torno al 19% de la cartera son coberturas en caso de que haya una ampliación de diferenciales. Una posición en oro en torno al 1%, ahora es un poquito superior, 1,2%, y el uso de opciones sobre algunas de las divisas que nos generan también una cobertura o una protección en caso de que vuelva la volatilidad. A nivel agregado, la TIR de la cartera está en torno al 5%, 4,8%, como estáis viendo ahí, y tenemos una duración muy baja, es decir, una sensibilidad muy baja a los posibles movimientos de tipos de interés que pensamos que puede haberlo si el mercado empieza a descontar que la inflación y el crecimiento no van a ser lo que estábamos esperando y que por lo tanto los bancos centrales no van a hacer lo que creíamos que iban a hacer a principios de año. Y esto encaja, pues yo creo que con las convicciones que os he contado a lo largo de la presentación.
Y en definitiva, ese es el sentido del fondo, ¿no? Para resumir, yo os diría que vivimos en un entorno en el que la inflación es más persistente, la diversificación tradicional ha perdido parte de su eficacia, el efectivo, el cash, ya no nos protege en nuestro poder adquisitivo y el crecimiento sigue ahí, pero con motores de rentabilidad distintos y con algo más de fragilidad macro. Entonces, en un mundo así, creemos que tiene sentido una estrategia que pueda combinar varias fuentes de rentabilidad y al mismo tiempo gestionar activamente el riesgo a través de la renta variable, de la duración, de la renta fija y de las divisas. En este caso no se trata de adivinar qué es lo que va a ocurrir o de cada giro del mercado, sino de construir una cartera preparada para un mundo mucho más fragmentado, mucho más incierto y también mucho más exigente, ¿no? Así que nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, por este ratito que me habéis dedicado y si queréis formular alguna pregunta, Sí, pues estaré estupendo. encantado de intentar contestarlas, Víctor. Pues estupendo. Muchas gracias, Nicolás. Ya les había dicho que la exposición iba a ser súper clara, como así ha sido. Eh, Justamente me quedo con un poco con lo que ha dicho al final. No, no se trata de adivinar lo que va a pasar, que nadie sabe, y el que diga lo que va a pasar y les asegure que la bolsa va a caer, que va a subir, pues yo creo que les estará mintiendo, ¿no? Porque al final no se trata de tener una bola de cristal ni siquiera con una cartera potente que me pueda defender bueno, intentar que caiga, ahí está la gestión activa, a caer menos que el mercado y tener pues una cartera que sepa defenderse de situaciones eh, que puedan afectarme, ¿no? De un cliente que nos preguntaba si tenía posición en oro y como si era un activo invertible. Teníais, ha dicho 1,2, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Invertido en oro. Sí, la posición en ¿Me oro. escuchas? Sí, sí. La Ajá. posición en oro para nosotros, de hecho, hemos mantenido históricamente cierta exposición al metal precioso. Para nosotros sirve como un activo de cobertura y además en momentos complejos de mercado y de volatilidad normalmente suele actuar como activo refugio y en función de la visión del equipo de gestión, pues vamos modulando esa exposición en la cartera que ahora mismo está eso, en torno al 1 con poco por ciento de la cartera. Vale. Le- Tengo unos problemas de tiempo de respuesta, no te he escuchado ahora, pero bueno, supongo que se habrá quedado grabado. Eh, Luego tenía otra pregunta que yo creo que viene al caso de los repuntes de rentabilidad que ha tenido la renta fija a finales de abril, finales de mayo, que preguntaba otro televidente si a qué se debían o que por qué habían caído los fondos de renta fija justamente en estos periodos. Bueno, un poco vienen explicados por lo que hemos contado antes en la presentación, ¿no? Al final el Ujú. conflicto de Irán básicamente lo que ha hecho ha sido trasladar al mercado esa incertidumbre sobre hasta dónde iba a llegar el precio de las materias primas y en concreto el petróleo y de cuánto tiempo iba a permanecer el conflicto abierto. Esto es lo que nos iba a determinar si el problema de inflación iba a ser transitorio o realmente iba a ser un problema persistente. Si los precios del petróleo permanecen durante mucho tiempo por encima de los $100 el barril y además el conflicto se alarga, eso implica dos cosas. Uno, incremento de precios en las materias primas. Dos, ese incremento del precio de las materias primas se va a trasladar a todo el conjunto de la economía, porque al final la energía o el petróleo se utiliza prácticamente para todo, para construir, para el transporte, aviación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo se nos iba a terminar encareciendo. Es una especie de impuesto indirecto el que íbamos a sufrir. Eso iba a tener consecuencias en el crecimiento económico y si eso tiene consecuencias en el crecimiento económico y además hay un repunte de la inflación, lo normal es que los bancos centrales no tuvieran capacidad para bajar los tipos de interés y ante eso, pues la renta fija reaccionó. Las tires de los bonos se fueron para arriba, de hecho el Treasury americano, el 10 años, lo vimos en febrero del 26, estaba por debajo del 4% y repuntó por encima del 4,4. Bueno, pues eso se traduce en rentabilidades negativas en renta fija que poco a poco se han ido recuperando. De hecho, en nuestra gama de fondos de renta fija, todos nuestros fondos están en retornos positivos en el año. Ah, estupendo. Muy bien, pues yo creo que se quedan más tranquilos porque es verdad que fueron dos momentos puntuales de tensión y es verdad que afectaron también a los fondos, ¿no?
¿Cuál es el benchmark? Tenemos una pregunta aquí que nos preguntan el índice al que aspira a batir. No sé si lo has comentado antes. No, ¿Tenéis bueno, es un índice, como Patrimon es un fondo mixto, el índice de referencia también es un índice compuesto. Entonces, nuestra aspiración es batir, es un 60-40, 40% el MSCI World, es decir, bolsa mundial, y el otro 60% es un índice compuesto también entre bonos, gobiernos y cash. Vale. Hay otra pregunta que nos trasladan. Dice, ¿se puede vender cuando quieras? ¿Tiene penalización? No sé si están también confundiendo un poco con los de rentabilidad objetivo, que también te puede salir en No, cualquier momento, ¿no? Patrimoa tiene valor liquidativo diario Vale, y tiene liquidez. El partícipe o el inversor puede comprar y vender cuando quiera sin ningún tipo de penalización. no hay problema. Vale, estupendo. Recordarles que, porque nos han llegado varias preguntas, se está grabando el webinar y luego se distribuirá a todos los clientes, a toda la gente que se haya apuntado, así que podrán verlo en casa tranquilamente sin ningún tipo de problema. Pues no tengo más preguntas. Luego es verdad que cuando abrimos la espita de las preguntas nos ponemos siempre a preguntar un montón de cosas que igual no tienen mucho que ver con el espacio de hoy y nos gustaría que comentarte todas las preguntas y que seguramente tendríamos aquí un debate de un montón de tiempo, pero no es el caso y no te las voy a hacer porque no están relacionadas con el fondo que has presentado hoy ni de lo que estábamos hablando. Entonces, yo creo que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos a Carmiña que el acceso siempre tan fácil que nos ponéis para cuando os llamamos y, bueno, pues vamos viendo cómo va a ir el año, qué nos espera de nuestro amigo Trump, a ver con qué cosa nos sorprende. Y Seguro bueno, que tendremos nuevas sorpresas. no las sorpresas, lo importante es quedarse con el mensaje que queremos transmitir, que no hay que ser el más listo siempre e intentar sacar las mejores notas, sino estar bien preparado para cuando vengan acontecimientos que vendrán y que, bueno, pues tener una buena diversificación y un fondo que nos ayude a defendernos ante estas situaciones. Volatilidad va a Así haber que, siempre y si tenemos sí, un plan claro, lo que hay que hacer es permanecer invertido y si puede sí, ser de la mano de equipos de gestión profesionales con sí, ese grado de flexibilidad y adaptabilidad, pues mucho mejor, porque ya habéis visto que a largo plazo termina pagando. sí, Pero en el fondo esto es inherente a los mercados, vamos a tener altas y bajas y lo importante es sí, tener claro sí, cuál es nuestro plan para nuestros ahorros y para nuestra inversión y permanecer ahí exactamente. por mucho que los titulares de la prensa nos quieran sacar de ello. Exactamente, no gestionar con la noticia, ¿no? Ni hacer movimientos con cada noticia que salga en cada momento. Nicolás, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y a ustedes muchas gracias por haberse apuntado y no se preocupen los que no hayan podido hacerlo porque se lo enviaremos por email y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nicolás.